Le voy a invitar, hermanos, que vaya conmigo en su Biblia al Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, y vamos ahí a meditar en estos pasajes en la palabra del Señor. Amén. El segundo libro, el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, hermanos. Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Y vamos a leer desde el versículo 18, en donde se narra el nacimiento de Jesucristo. Ahora vamos a ver la versión de Mateo. La semana pasada estuvimos viendo la versión de Lucas. Él solamente narra en relación a la revelación del nombre de Jesús dada a María. Pero acá Mateo, hermanos, pues ahora da la revelación del nombre de Jesús dada a José. Así es que el día de hoy nuestro tema es el nombre de Jesús siendo revelado a José, ¿verdad? La semana pasada hablamos de María, hoy vamos a hablar de José, porque si nosotros estudiamos cronológicamente el orden de los acontecimientos, hermanos, primeramente fue a María y luego después fue a José, a quien se les reveló el nombre de Jesús. Amén. Dice la escritura en Mateo capítulo 1 versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen o antes de que llegasen al matrimonio, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, hablando de Jesús, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo le iba a poner? Jesús. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, queriendo decir, hermanos, que la palabra Jesús significa Salvador. Entonces, cuando usted menciona la palabra Jesús, o usted proclama el nombre de Jesús, o usted alaba a Jesús, usted está reconociendo que Él es nuestro Salvador. Y no solamente que Él nos salva de nuestros pecados, sino que Él también nos salva de nuestras enfermedades, de nuestras luchas, de nuestras tribulaciones, porque la salvación del Señor Jesucristo, hermanos, abarca todo, más allá, ¿verdad?, de lo principal, que es la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió, dice, a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿cómo le llamó? Jesús. Bueno, la semana pasada, hermanos, hablamos de la historia de María, y yo les comentaba, hermanos, que para nosotros María, para la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostés, ¿verdad? Para nosotros María, hermanos, es una mujer de Dios, fue una mujer de Dios. A través de la escritura, lo poco que conocemos de ella, porque no son muchos los acontecimientos en donde María está presente. Por ejemplo, pues bueno, ahí conocemos, en el Evangelio de Lucas, conocemos que el ángel se le aparece a María y le da la instrucción y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. María se asustó por esa salutación, ¿verdad?, pensando, ¿por qué el ángel me está saludando de esta manera? Y luego el ángel le dice: tú has hallado gracia delante de Dios y vas a concebir en tu vientre. Y luego ella dice: pero ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le continúa diciendo, dice: pues el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo del Altísimo, va a ser obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir sobre ti, tú vas a concebir por medio del Espíritu Santo. Y entonces María, hermanos, en obediencia a lo que el ángel le estaba instruyendo, a lo que el ángel le estaba diciendo que iba a acontecer, María le dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí estoy yo como la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y luego pues más adelante vemos que María, hermanos, fue a visitar a
a su pariente Elizabeth, que ya estaba embarazada de Juan el Bautista, y dice la escritura que cuando María saludó a Elizabeth, dice que el bebé, ¿verdad? O Juan el Bautista, que estaba todavía en el vientre de Elizabeth, saltó y fue llena del Espíritu Santo. Y luego también, hermanos, pues encontramos que después José, ¿verdad? Una vez que la toma, suben a Belén, no se halla lugar para ellos en el mesón, y pues bueno, por lo que sabemos, ellos se quedaron pues bueno, para nosotros se nos ha siempre dado la imagen de un establo, ¿verdad? Pero en ese tiempo, hermanos, por lo que podemos nosotros conocer, pues lo más probable es que haya sido, o se cree, ¿verdad?, que pudo haber sido una cueva. Y ahí en la cueva, pues bueno, había animales, porque a Jesús, cuando después de que naciera, dice que lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre. Y el pesebre era el lugar, hermanos, donde comían los animales. Entonces, por eso cuando usted y yo vemos a lo mejor la pastorela, o vemos la historia de la natividad, o vemos una ilustración de lo que es el pesebre, ¿verdad? El cuadro del pesebre, pues nos lo pintan, ¿verdad? O lo vemos con un establo, ¿verdad? Y luego vemos a José, a María, vemos el pesebre, a Jesús ahí acostado, vemos que los pastores vienen, y luego, ¿verdad? Comenzamos a ver que también pues están ahí los animalitos. Y bueno, también nosotros, pues bueno, se nos presentan a los sabios del oriente, ¿verdad? Ahí, que pues para nuestra tradición, de acuerdo a nuestra tradición, pues fueron 3, pero la Biblia nunca menciona que hayan sido 3. En realidad no sabemos cuántos hayan sido, pero ahí los ponen, ¿verdad? A esos famosos, nosotros le llamamos los 3 reyes magos, pero magos no eran, ¿verdad? Eran sabios del oriente, dice la escritura, eran conocedores de los cielos, y cuando ellos vieron una estrella, la estrella directamente los guió al Señor Jesucristo. Ahora, nosotros, pues bueno, también de acuerdo a nuestra tradición son 3, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Se llamarían así, quién sabe, pero así les puso la tradición, y les dio un día, ¿verdad? El famoso 6 de enero, y la famosa, ¿verdad?, rosca de Reyes, que está bien sabrosa, ¿verdad que sí? Esa sí la partimos nosotros, ¿verdad? Esa sí la partimos nosotros. El pan de muerto no, pero la rosca de Reyes, esa sí no la comemos con champurrado, chocolate o café. Pero la rosca de Reyes, y pues bueno, se les dio la tradición, pero pudieron haber sido más, hermanos. Porque bueno, nosotros decimos, es que el pastor, le trajeron 3 presentes, oro, incienso y mirra. Pues sí, pues a lo mejor los otros eran codos y no le trajeron nada de regalo a Jesús. Y también se cree, hermanos, que no sucedió en ese momento que Jesús nació, sino poco tiempo después. Muchos dicen, aún los estudiosos han dicho que pudo haber sido 2 años después, cuando los sabios del oriente llegaron a donde estaba Jesús y fueron a presentarle el oro, el incienso y la mirra. Entonces todos conocemos, hermanos, lo que aconteció, lo que se habla de María, ¿verdad? Luego acá en Juan capítulo 2 conocemos que fueron invitados a las bodas de Caná de Galilea, y ahí estaba María y estaba Jesús, algunos de sus discípulos. Se acabó el vino, María le dice, Jesús, se acabó el vino, y Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes contra mí? Todavía mi hora no ha llegado. Todos conocemos esa escena. En otra ocasión, hermanos, estaba María y sus hermanos, ¿verdad?, afuera, y le dicen a Jesús, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesús dice, no, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la cruz vemos también ahí a María, hermanos, que estaba juntamente con el apóstol Juan cuando Jesús pronuncia una de las famosas 7 palabras en la cruz, y le dice, ¿verdad?, a María, María, he ahí tu hijo, y al hijo le dice, hijo, he ahí tu madre. Y luego, hermanos, pues también conocemos que en el tiempo de la escritura, en el libro de los Hechos capítulo 1, María, la madre de Jesús, estaba en el aposento alto. Ahí dice que ahí estaba la madre de Jesús orando, intercediendo juntamente con los 120, y probablemente María, hermanos, fue uno de los 120 que recibió el bautismo del Espíritu Santo y habló en otras lenguas, según a lo que viene ahí en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2. Pero después de ahí, hermanos, ya no conocemos nada más sobre María. Pero aunque la escritura no nos da mucho en relación a ella, no nos narra en relación a su vida o qué haya acontecido con ella tiempo después,
o qué haya sido de su vida, lo poco que sabemos de ella, hermanos. Por eso nosotros como iglesia, nosotros la consideramos como una mujer de Dios, que fue usada por Dios, que halló gracia delante de Dios, que fue llena del Espíritu Santo, que fue bendita entre las mujeres, que fue muy favorecida. Pero al igual que ella, hermanos, nosotros lo hemos sido, porque nosotros, así como ella fue favorecida, nosotros hemos sido favorecidos, hemos sido hechos aceptos en el amado, que viene allá en Efesios capítulo 1 versículo 6, en donde dice que por medio de Jesucristo Él nos ha hecho aceptos en el amado. Así como María fue favorecida, nosotros hemos sido favorecidos, hemos hallado gracia delante de Dios. El Señor está con nosotros, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, y así como a María se le reveló el nombre de Jesús, a usted y a mí también se nos ha revelado ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Entonces honramos a María, respetamos a María, admiramos a María, pero hasta ahí, ¿verdad? Y pues bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de José, hermanos. Vamos a hablar de José, el nombre de Jesús siendo revelado a José. Porque una vez que María, hermanos, recibió la revelación del nombre de Jesús, y el Espíritu Santo vino sobre ella, y ella concibió en su vientre a Jesucristo, pues imagínense, ahora ella tenía que ir con José y darle esa noticia. Imagínense cómo lo iba a recibir José. María pues ya había recibido el anuncio del ángel. María había sabido, hermanos, que esa era una palabra directamente de Dios. Yo creo que ella pudo sentir que ella había sido favorecida, que ella era privilegiada, que ella había hallado gracia, que ella era bendita entre todas las mujeres. Yo creo que ella pudo sentir, hermanos, que el Espíritu Santo comenzó a trabajar, a ministrar su vida y a formar dentro de su vientre al Señor Jesucristo, a concebir al Señor Jesucristo dentro de su vientre. Pero ahora ir con José y decirle lo que había pasado, imagínense, hermanos, José le iba a creer. José iba a estar dispuesto a decirle: sí, María, sí. Si me dices que un ángel se te apareció y me dices que pues vas a concebir por medio del Espíritu Santo, pero ¿cómo lo sé yo? Y la Escritura dice, hermanos, que estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Fíjese, José tuvo la intención, hermanos, de dejarla, de decir: María, no sé qué está pasando. Tú me dices que un ángel se te apareció, que recibiste revelación de Dios, que Dios te dio, ¿verdad? Esa palabra de que iba a nacer dentro de ti Jesús, ibas a tener un bebé, pero María, no lo entiendo, no lo comprendo. Y la Escritura dice que aunque José era un hombre justo, hermanos, y no quería infamarla, dijo que quiso él dejarla secretamente. José la iba a abandonar. José ya no iba a cumplir, ¿verdad? Estaban desposados, ya no iba a cumplir en la siguiente etapa, que era el matrimonio, porque para José, hermanos, probablemente lo que estaba pasando con María era un engaño. María, ¿cómo sé? A lo mejor tú me engañaste. A lo mejor estuviste con alguien más. ¿Cómo sé? ¿Cómo vienes ahora a decirme a mí que ese hijo es obra del Espíritu Santo? Pero ¿cómo lo voy a saber yo? Probablemente ese hijo es de alguien más y te voy a dejar secretamente. Y si José, hermanos, si él no hubiera sido un hombre justo, porque tenemos que reconocer la justicia que había en este hombre llamado José, hermanos, si él no hubiera sido justo, él hubiera ido delante de los sacerdotes y de acuerdo a la ley judía, hermanos, lo que había acontecido en ese momento era para que a María la hubieran apedreado. Eso iba a pasar, eso iba a acontecer. La iban a apedrear. Sí, de acuerdo a la ley, por haber cometido, hermanos, lo que era la falta del adulterio o fornicación, por haber estado con otro hombre. José hubiera dicho: no, es que mira, ella está embarazada, está esperando un hijo, pero no hemos estado juntos, estamos comprometidos solamente. Yo todavía no la he conocido como mi mujer. ¿Cómo es eso posible? Ella estuvo con otro hombre. Y si José, hermanos, hubiera querido ir delante del sacerdote, ir de acuerdo a la ley, a María, hermanos, lo hubieran apedreado. María hubiera muerto a consecuencia de esto.
Pero dice la escritura que José, hermanos, era un hombre justo, no quiso infamarla, no quiso que nadie se enterase, pero dijo: la voy a dejar secretamente, la voy a abandonar. No entiendo lo que está pasando, no comprendo lo que está pasando, la voy a dejar. Entonces, hermanos, pues bueno, antes de que pasara algo, antes de que él la dejara, dice: y pensando él en esto, pensando en dejar a María, pensando en abandonar a María, pensando en decirle a María: María, pues te voy a dejar secretamente, mira, no voy a decir nada, porque de acuerdo a la ley tú vas a morir, a ti te van a apedrear conforme a la ley. Si yo digo que ese hijo que ahora tú estás esperando no es mío, y no es mío porque José podía dar testimonio de que no había estado con ella. Y María, hermanos, ¿qué también iba a decir? Los sacerdotes a lo mejor tampoco no le iban a creer que un ángel la había visitado y que lo que estaba en su vientre era el Hijo de Dios. No le iban a creer. Entonces dice la escritura que pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Dice: porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No es que María te haya engañado y haya estado con otro hombre. No es que María haya hecho algo que está en desacuerdo a mis principios, a mis mandamientos, de acuerdo a mi ley. No, José. Lo que hay en María ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Lo que está en María ha sido engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Así es que, José, no temas recibir a María como tu mujer. Dice: y ella va a dar a luz un hijo, y ese hijo que ella dé a luz le vas a poner por nombre Jesús. Dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, una vez que el ángel ahora le reveló a él los planes y los propósitos que primeramente le había revelado a María, ahora se los estaba revelando a él. Pero no solamente los planes y propósitos, hermanos. Algo más grande se le había sido revelado a José. Y lo más grande que le fue revelado a José, hermanos, déjeme decirle, fue el nombre de Jesús. La semana pasada yo les comentaba, hermanos, les decía que este nombre, el nombre de Jesús, había estado oculto en el tiempo antiguo. Jesús, claro, había sido manifestado a través de tipos, sombras y figuras en muchas ocasiones. Por ejemplo, con el sacerdote Melquisedec, por ejemplo, con el árbol de la vida allá en el Edén, por ejemplo, con el tabernáculo cuando el pueblo marchaba, por ejemplo, con el arca del pacto o el arca del testimonio, por ejemplo, todas las teofanías, que aquellos hombres, ¿verdad?, que vieron al ángel de Jehová, porque cuando en el Antiguo Testamento vemos el ángel de Jehová, habla del Señor Jesucristo. Es una teofanía, se conoce como una teofanía, es Dios mismo siendo revelado a través de la forma del Señor Jesús. Porque la Escritura dice, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Dice: pero el Hijo le ha dado a conocer. Abraham vio a Dios, Moisés vio a Dios, Jacob vio a Dios, Manoah, el padre de Sansón, vio a Dios, y luego tuvieron miedo y ellos dijeron: vamos a morir porque hemos visto a Dios. No era que habían visto a Dios, era el mismo Señor Jesucristo como el ángel de Jehová siendo revelado en el antiguo tiempo. El tabernáculo, el árbol de la vida, todas aquellas sombras, tipos y figuras del Señor Jesucristo, pero a ninguno de los del tiempo antiguo les fue revelado el nombre de Jesús. A la primera persona que se le reveló el nombre de Jesús fue a María. Pero ahora, hermanos, por medio de un sueño, el ángel viene a decirle: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado no es obra de hombre, es obra del Espíritu Santo de Dios. El bebé que está en ella, el santo ser que van a nacer de ella, es obra del Espíritu Santo de Dios. Así es que no temas de aceptar a María como tu mujer. No la dejes, no la abandones, no la dejes secretamente como tienes pensado. Tómala, porque Dios de aquí se va a glorificar. Y el hijo que va a nacer de ella, tú le vas a poner por nombre Jesús. Dice: porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Él va a ser el Salvador, Él va a ser el Redentor, Él va a ser el Libertador.
Imagínense, hermanos, ahora José recibiendo una revelación a través de un sueño, unas palabras a través de un sueño, pero la mayor revelación que recibió José en ese momento fue la revelación, hermanos, del nombre de Jesús. Porque cuando vino Jesús o fue revelado a José el nombre de Jesús, todo cambió para la vida de José. Podemos ver, hermanos, que primeramente los planes de José antes de la revelación del nombre de Jesús se habían frustrado. Solamente póngase por un momento en los zapatos, como decimos, ¿verdad? Póngase en los zapatos, hermanos, de José. José ya tenía todo, a lo mejor para su boda, y que María le salga con eso. Ya había pagado el banquete y que María le salga con eso. Ya tenía el vestido de bodas para su esposa María, la que iba a ser su esposa, y que María le saliera con eso. Ya había rentado al camarógrafo y que María le saliera con eso. Ya tenía el grupo, hermanos, que iba a tocar y que iban a hacer los juegos y que María le saliera con eso. Imagínense los planes de José frustrados en ese momento. Se acabó todo. Tenía sueños con María. Tenía planes con María. Es la mujer de mis sueños. Es mi media naranja. Somos el uno para el otro. Nos vimos y tuvimos match, hicimos química. Pero ahora María me sale con eso. Me dice que está embarazada. ¿Cómo? Yo la he respetado. Yo me he guardado para ella. Yo no he estado con ella, no ha llegado el momento de estar con ella. No hemos culminado, ni hemos llegado al matrimonio, y mucho menos culminado con el matrimonio. No hemos llegado a eso. Los planes frustrados de José, hermanos. Por un momento pongámonos en los planes frustrados de José. Todas sus esperanzas se le habían ido, sus planes se le habían acabado. Ya María ya no iba a estar con María, ya no iba a ser, ¿verdad?, ella su mujer. Y pensando él, la voy a dejar. Y yo sé que si voy con el sacerdote, la van a apedrear, la van a matar. Y no quiero que la maten. No quiero que toda la fuerza de la ley caiga sobre ella por lo que ella me hizo. Unos planes frustrados, hermanos. José se entera que María estaba esperando, que estaba embarazada. José, aunque dice la escritura que era un varón justo, él, claro, no quiso infamarla, no quiso ir delante del sacerdote para que la pudieran acusar, la pudieran juzgar, hermanos, y poder llegar a la muerte. No quiso él perjudicar a María. José, hermanos, pensó en dejarla secretamente. Pero cuando él estaba pensando en todos sus planes frustrados, vino el ángel por medio de un sueño y le reveló un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Y es que cuando nosotros, hermanos, en nuestra vida caminamos con planes frustrados, déjeme decirle, necesitamos una revelación. No una revelación de esta tierra, no una revelación de otro mundo. Necesitamos un nombre que nos sea revelado. Ese nombre es el nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando el nombre del Señor Jesucristo se nos es revelado, todo cambia a nuestro alrededor. Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Yo le comentaba la semana pasada, hermanos, que el nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. En ningún otro nombre, dice la escritura, hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay sanidad. Aún en el nombre de Jesús los demonios tienen que huir. En el nombre de Jesús hay liberación, hay restauración, hay paz, hay gozo, hay amor, hay bondad, hay favor, hay misericordia. Porque el nombre de Jesús lo cambia todo, aún los planes frustrados que usted y yo podamos tener. A lo mejor usted en esta mañana ha venido con un plan frustrado. A lo mejor usted dice, es que yo así ya me voy a quedar, y yo creo que así va a ser mi vida, y yo creo que este va a ser mi destino, y yo creo que esta es la suerte que me tocó, y yo creo que así me voy a quedar. Es un plan frustrado. Pero si usted recibe la revelación del nombre de Jesús, Jesús va a cambiar todo. Ahorita cantábamos aquel hermoso coro, soy un milagro. Aquello que parecía imposible,
aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser nuestra muerte, planes frustrados. Pero llegó Jesús y Él cambió nuestra suerte, cambió nuestro destino, cambió nuestro caminar y ahora somos un milagro. Y por eso hoy, en esta preciosa mañana, hoy estamos aquí, iglesia. José tenía planes frustrados, sí, muchos. Todas sus esperanzas se le habían acabado. Su boda de sus sueños ya no iba a ser. El estar con María para siempre, vivir para siempre como marido y mujer, ya no iba a ser. El tener hijos con María ya no iba a ser. El formar un hogar con María ya no iba a ser. El tener una bendición con María ya no iba a ser. Ya no iba a ser nada. Planes frustrados. Pero a pesar de todos los planes frustrados, en un momento, hermanos, todo cambió para José. Cuando José estaba pensando en sus planes frustrados, un ángel del Señor se le apareció en sueños. El ángel, hermano, le reveló que José era muy importante, ya que siendo de la descendencia de David, era así también como Jesús nacería por medio de ellos. Por eso él le dice: José, hijo de David. Y si usted lee, hermanos, desde el versículo 1 de Mateo capítulo 1, usted encuentra toda la genealogía del Señor Jesucristo. Y ahí aparece José. Todos aquellos hombres que pasaron por generación y generación, por descendencia tras descendencia. Y ahí está José. José, hermanos, también era parte del plan salvador y redentor del Dios para con su pueblo, para con el mundo entero. José era una pieza importante. José, hermanos, es también digno de nuestra admiración, de nuestro respeto y de nuestro honor por ser un hombre justo y por haber hecho lo que hizo, de no haber dejado a María cuando tenía muchas razones para dejarla. Y la principal es: me engañaste, ese hijo es de otro, no es mío. Tenía muchas razones, pero no lo hizo. Era un hombre justo, era una pieza importante, era una pieza principal para el plan redentor de la humanidad, hermanos. Y José aceptó la voluntad del Señor. El ángel se le reveló, era muy importante, ya que siendo de la descendencia de David, era así también como Jesús nacería por medio de ellos. Porque José era de la descendencia de David, hermanos, pero tenían que subir hacia Belén cuando el César dijo: hay que censar al pueblo. Y cada uno tenía que subir a su casa, cada uno tenía que subir a su ciudad natal. De donde vivieran tenían que regresar a su pueblo. Es como el que, ¿verdad? Decimos: pues yo nací, hermanos, en Cadreita. Y luego usted se va de Cadreita, se va de Nuevo León, e imagínese que de repente dicen: vamos a hacer un censo. Si usted es de Cadreita, usted tiene que regresarse a Cadreita por el censo. Entonces usted tiene que dejar allá a lo mejor su casa, a lo mejor pausar su trabajo o su negocio o donde usted esté, y luego regresarse a Cadreita para ser contado con el censo. Bueno, de esa misma manera era así. El César, hermanos, el imperio, ellos declararon y dijeron: vamos a levantar un censo. Dice: pero cada quien tiene que ser empadronado, tiene que regresar, dice, a su ciudad de origen, a su ciudad natal. Y José, siendo de la descendencia de David, y Belén, hermanos, siendo o perteneciendo a lo que era la descendencia de David, entonces por eso subieron a Belén. Y eso también era profecía, porque la escritura, hermanos, decía que de Belén, de esa ciudad tan pequeñita, de ahí iban a ser el Salvador y el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de toda la creación. José era una parte importante, hermanos, pero antes tenía sueños frustrados. El ángel le dice que no tema recibir a María por su mujer, porque el bebé que había en ella había sido engendrado por el Espíritu Santo. Le dice: José, no es que María estuvo con alguien más, no es que María te engañó, no es que María conoció a otro hombre, no es que María cayó en fornicación o cayó en adulterio. No, José, no pienses eso. Lo que hay en su vientre fue engendrado por el Espíritu Santo. Lo que hay en su vientre fue engendrado por el Espíritu Santo. El ángel, hermanos, también le da la indicación de que lo que había en el vientre de María iba a ser un hijo. Y cuando naciera,
José no tenía la oportunidad de ponerle el nombre, ni tampoco lo iba a hacer María. La instrucción ya había venido directamente del cielo, en el cual ellos le iban a poner Jesús. Nosotros aquí, ¿verdad? Pues a veces nosotros decidimos qué le ponemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces a lo mejor no oramos, pero déjeme decirle, hermanos, cuando usted tenga un bebé o llegue un bebé nuevo a la familia, ore al Señor y dígale: Señor, ¿qué nombre quieres que le ponga a mi hijo o a mi hija? ¿Qué instrucción tú me das, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo le ponga por medio de ese nombre para que tú cumplas un propósito en su vida? Porque todos los nombres tienen significados, hermanos. Su nombre algo significa. No sé qué significará, ¿verdad? Su nombre, pero algo significa. Yo cuando pienso en Gilberto, yo pienso nada más en el huracán, pero algo significa. ¿Qué significará? ¿Quién sabe? Pero cuando yo pienso en Gilberto, el huracán Gilberto, que ¿verdad? ¿Cuándo fue? En el 88, ¿verdad? Sí, 89, ¿verdad? 88, bueno. Pónganse de acuerdo, hermanos, pónganse de acuerdo. 88, bueno. Entonces, yo pienso en el huracán, pero algo significará mi nombre. Pero ellos, hermanos, no tenían la oportunidad de escoger su nombre. No le iban a poner, ¿verdad? Pues José. Pues es que se iba a parecer a José, pues vamos a ponerle José. O como María, pues bueno, vamos a buscar a alguien de los antepasados de María y vamos a ponerle como a alguno de los antepasados de María. No. El mismo Dios, hermanos, por medio del ángel, a María y a José les dice: el hijo que van a tener, el bebé que van a tener, no se va a llamar como ustedes quieran, se va a llamar Jesús. Ese va a ser su nombre. Jesús el Salvador, Jesús el Libertador, Jesús el Redentor, Jesús el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Le da la revelación, hermanos, del nombre de Jesús. Y cuando José entiende y recibe la revelación del nombre de Jesús, José hizo la voluntad de Dios. Despertando José de este sueño, hizo como el ángel del Señor, dice, le había mandado. Como el ángel le mandó, así hizo José. Queriendo decir, hermanos, que los planes frustrados de José, ahora con la revelación del nombre de Jesús, ya no eran más frustrados. ¿Por qué, hermanos? Porque José recibió a María por su mujer. El plan frustrado de José era: voy a abandonar a María, voy a dejarla secretamente. Pero viene la revelación del nombre de Jesús. Y a través de la revelación del nombre de Jesús, Él le dice: no la dejes. Y cuando Él despertó del sueño, dice que Él la recibió, hermanos. Y Él dice: bueno, pues ahora sí, que comience el bodorrio. Ahora sí, vamos a casarnos. Ahora sí, ¿verdad? Llámale al del banquete y dile que siempre sí va a haber banquete. Y llámale al del pastel y dile que me lo haga de 3 pisos con unas fuentes acá cayendo, ¿verdad? Como los de antes, ¿verdad? Que así los hacían, con las fuentes de culé, así caía el culé. El agua rosita, ¿verdad? O de colores cayendo de las escaleras, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? ¿Alguien tuvo un pastel así, hermanos? Nadie. Pues ¿dónde lo vi yo entonces? ¿En qué boda iría? ¿O no me invitaron a su boda para ofenderme? Pero bueno, antes así, ¿verdad? Así los hacían, hermanos, esos pasteles antiguos, ¿verdad? Ahorita pues son de 3 pisos y viene la cascada de flores naturales y todo lo demás, muy bonitos y todo. Ándale, háblale del pastel y dile que sí haga el pastel. Y vamos a preparar todo porque se me ha aparecido un ángel a través de un sueño. Me ha dicho que no tema recibir a María como mi mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Y me dice aún, me ha dicho el ángel, que el santo ser que van a nacer del vientre de María va a ser un hijo. Y ese hijo no le vamos a poner ningún otro nombre que a lo mejor María o yo ya hayamos pensado o ya hayamos planeado. Le vamos a poner Jesús. Y los planes frustrados de José al momento de recibir la revelación del nombre de Jesús ya no más fueron frustrados. Todo cambió cuando recibió la revelación del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. José recibió a María por su mujer. Dice, y cuando nació el niño, dice, le pusieron por nombre Jesús. Y luego dice, hermanos, pero no la conoció. Bueno, y despertando José del sueño, versículo 24, hizo como el ángel del Señor le había mandado.
y recibió a su mujer. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y pues bueno, hermanos, nosotros también, nosotros de acuerdo a la Escritura, nosotros solamente mencionamos a María como María. Usted sabe que hay otro título, ¿verdad?, para referirse a María, que hasta el día de hoy sigue siendo usado y se le conoce como la Virgen María, ¿verdad? Muchos pues creen en la Inmaculada Concepción de María, muchos creen en el dogma que María siempre virgen, ¿verdad? En donde pues ella solamente tuvo a Jesús y después de esto, ¿verdad?, ella continuó siendo virgen. Pero nosotros, hermanos, creemos, este pasaje, el versículo 25 dice, pero no la conoció. Esa palabra es muy clave. Eso se refiere, hermanos, que José, al momento después de que nació el Señor Jesucristo y luego pasó el tiempo de la purificación de ellos, ¿verdad? Pues bueno, se casaron, fueron un hogar, fueron un matrimonio. Y ellos, hermanos, esa palabra conocer habla en el sentido sexual. Habla en el sentido de que ellos estuvieron juntos y luego más adelante la Escritura da testimonio de que Jesús tenía hermanos. Tenía hermanos, ¿verdad?, que acompañaban a María en diversas ocasiones, como le mencionaba ahorita al principio. En una ocasión le dijeron, Jesús, allá afuera está María y tus hermanos. ¿Y a qué hermanos se refería? A los hermanos de Jesús, a los hijos que había tenido José con María después del nacimiento de Jesús. Entonces nosotros, hermanos, pues bueno, respetamos, ¿verdad?, las creencias de las demás personas, o respetamos a lo mejor lo que a través de los años se ha dicho, ¿verdad? Por ejemplo, ese dogma en donde se establece María virgen siempre, ¿verdad? O María siempre virgen. Nosotros respetamos eso, pero nosotros creemos que José y María, hermanos, fueron después de esto un matrimonio muy feliz, un matrimonio donde después tuvieron más hijos y pues bueno, ¿verdad? Hubo descendencia de José y de María, ¿verdad? Solamente de ellos como hogar, como familia, como matrimonio, ¿verdad? Entonces de ahí más para adelante, pues bueno, no conocemos mucho en relación a la historia. ¿Qué pasaría con esos hermanos de Jesús? No lo sabemos. Muchos se le atribuye a Santiago, ¿verdad? ¿Sí conoce la carta de Santiago? Muchos dicen que en Santiago era un hermano de Jesús, fue hijo de José y de María. Ahí Santiago donde dice que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos y hagan oración por él, ungiéndole con aceites. Sí conoce el libro de Santiago, ¿verdad? Donde dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra, que cuidemos nuestra lengua, porque de nuestra lengua no puede salir bendición y maldición. Bueno, Santiago se atribuye que fue un hermano de Jesús, hijo de José e hijo de María. Pero bueno, eso, hermanos, a lo mejor serán misterios que no entenderemos aquí, que a lo mejor no comprenderemos aquí, ¿verdad? A lo mejor hay muchas películas que han salido por ahí, o muchos libros o documentales que han salido por ahí, ¿verdad? Uno de ellos es el famoso Caballo de Troya, ¿verdad? Una serie de libros que pues habla mucho de esto. El Código Da Vinci, ¿verdad? Es otra serie de libros, ¿verdad? Y ahí hay películas, ¿verdad? El Código Da Vinci es una, y luego Ángeles y Demonios, y luego El Infierno de Dante. Y en el Código Da Vinci, o en la película del Código Da Vinci, ahí, ¿verdad? Pues llega un momento en que se encuentran a una persona que supuestamente viene de la descendencia de José y de María, y de la descendencia de Jesús, ¿verdad? Y bueno, hermanos, ahí hacen, claro, una mezcla completa, y es solamente para confundir a la gente, ¿verdad? Aunque no lo sabemos, aunque no lo entendamos todo, déjeme decirle, lo que nos podemos quedar, y con lo que nos podemos quedar, y con lo que Dios escribió en su palabra, yo creo que es suficiente para que podamos entender que cuando el nombre de Jesús es revelado, algo sucede y algo cambia.
Después de ahí, ¿qué pasaría con la historia de María? No lo sabemos. Con José no lo sabemos. No sabemos mucho en relación a ellos. Pero a mí me basta con saber que María recibió la revelación del nombre de Jesús. José recibió la revelación del nombre de Jesús. Todo cambió para María, todo cambió para José. Porque cuando recibimos el nombre de Jesús en nosotros, nuestros planes frustrados cambian y todas las cosas son hechas nuevas a través del Señor Jesucristo. Así es que a lo mejor usted, hermanos, en esta mañana ha venido con un plan frustrado, a lo mejor ha venido con un sueño frustrado, a lo mejor no sabe qué hacer, a lo mejor dice: ¿y ahora cómo voy a salir de esta? Me estoy enfrentando a una situación difícil, estoy pasando en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, alrededor mío con una situación difícil, y los planes que yo tenía ahora por esto han sido frustrados, como que ya todo pareciera que se está cayendo a su alrededor y que nada está funcionando a su alrededor. Déjeme decirle, hay una respuesta para sus planes frustrados. Hay algo que puede cambiar esos planes frustrados en su vida, en su hogar, en su familia. Cuando todo pareciera que ya no puede funcionar, cuando todo pareciera, hermanos, que ya no puede seguir hacia adelante, cuando todo pareciera que ya todo va a caer en el suelo, llega un nombre, o se nos revela un nombre que es sobre todo nombre en el cual podemos nosotros confiar. El nombre ese lo podemos declarar, proclamar y levantar. Ese nombre lo podemos recibir, y cuando ese nombre llega a nuestra vida, todo cambia en el nombre de Cristo Jesús. Yo se lo puedo decir. Los planes frustrados cambian, porque José, después de recibir la revelación del nombre de Jesús, comenzó a hacer la voluntad de Dios. Y ya no todo estaba perdido. Se casó con María, estuvo con María, tuvieron hijos, ¿verdad? Ellos fueron un hogar, una familia, y de ahí vivieron, hermanos, siempre felices y siempre en la voluntad de Dios, ¿verdad? De José no conocemos mucho, pero claro, de María, ¿verdad? Como le mencionaba también al principio, la vemos, hermanos. 33 años después de que recibe la revelación del nombre de Jesús, 33 años después aproximadamente, la vemos en el aposento alto. Su hijo Jesús sí había muerto en la cruz, pero también ella fue testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. Y ella supo que se fue al cielo, porque ella vio que todo se cumplió conforme a la palabra. Dice que ella todo lo guardaba en su corazón, hermanos. Todo lo guardaba en su corazón. Cuando Simeón oró por Jesús, cuando Ana la profetisa declararon bendición sobre Jesús cuando fue presentado en el templo, dice que todo ella lo guardaba en su corazón. Y cuando ella estaba en el aposento alto, porque Hechos capítulo 1 da testimonio que María, la madre de Jesús, estaba con los discípulos orando, esperando la venida del Espíritu Santo. Probablemente podemos decir, hermanos, que María fue una de los 120 que esperaron la promesa y fue llena del Espíritu Santo. Y después de ahí, aunque no conocemos nada, ¿verdad? Solamente hoy sabemos, hermanos, que María, ¿verdad? Si ella fue fiel hasta la muerte, ahorita ella, ¿verdad? Está descansando, esperando la resurrección, ¿verdad? Porque también, hermanos, hay lamentablemente otro dogma, ¿verdad? Que la iglesia ha instituido, la iglesia universal católica, ¿verdad? La asunción de María. ¿Sí conoce de ese dogma, la asunción de María? En donde hace el siglo antepasado un cierto papa, ¿verdad? No recuerdo qué papa haya sido, pero un cierto papa declaró, hermanos, que después de Jesús resucitó, ¿verdad? Y vivió para siempre. María también resucitó. Y ellos declaran la asunción de María, en donde ese papa, ¿verdad? Proclama y declara que María subió al cielo. Resucitó y subió al cielo. Y nosotros creemos que eso no sucedió. Eso solamente es un dogma, ¿verdad? Fue una ley instituida por el hombre. Nosotros creemos que si María fue fiel hasta el final, si José fue fiel hasta el final, ellos ahorita están solamente durmiendo, están solamente descansando, esperando la resurrección de los santos. Y cuando Cristo venga en gloria, ellos, José y María y todos los que hemos recibido la revelación del nombre de Jesús, en aquel día seremos levantados juntamente con el Señor
Señor para recibirle a Él en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así es que damos gracias a Dios por el nombre de Jesús que fue revelado a José. Los planes frustrados de José, cuando recibió el nombre de Jesús, todo cambió para José. Y todo puede cambiar para usted. Si usted ha venido en este día con planes frustrados, si usted invoca el nombre de Jesús, todo puede cambiar para usted. Todo va a cambiar a su alrededor, todo va a cambiar en su hogar, en su familia. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús.